Ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Los empresarios rechazaron el llamado a sesiones extras que hizo el gobierno nacional para discutir la reforma a la salud. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, cuestionó el dudoso manejo de los decretos ante la salida del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y le recordó al gobierno nacional que no ha escuchado a los diferentes actores del sector salud. La discusión de la reforma iniciará hoy a las 9 de la mañana en la Cámara de Representantes. Luis Carlos Lea regresa al gobierno nacional después de salir de la Superintendencia de Salud. Ahora será asesor en el Ministerio de Salud. Su hoja de vida ya fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia de la República. El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, presentará la ponencia de la reforma pensional en los próximos días ante la sala plena de este alto tribunal para iniciar con el estudio de las demandas que reposan contra la iniciativa del gobierno nacional. La Superintendencia de Industria y Comercio adelantó anoche una inspección a las oficinas de Naturgas ante el anuncio del aumento de las tarifas hasta un 36%. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, confirmó que Diego Marín, alias Papá Pitufo, pidió asilo en Portugal y que la justicia de ese país podría tomar hasta 80 días para tomar una decisión sobre si ampara o no la solicitud o lo extradita a Colombia. Sigue subiendo el precio del café. Hoy se estará pagando a 3.362.000 pesos la carga en promedio, lo que significa un nuevo récord. La alcaldía de Bogotá anunció las fechas del calendario tributario para este año. El pago del impuesto predial con descuento del 10% se podrá hacer hasta el 25 de abril y sin descuento hasta el 11 de julio. El pago del impuesto vehicular con descuento irá hasta el 16 de mayo y sin descuento hasta el próximo 25 de julio. Entró en funcionamiento el viaducto del kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio, que se convierte en la solución definitiva para la problemática de este punto de la carretera por los constantes derrumbes de la montaña. Por ese tramo se movilizan al año 1.4 millones de pasajeros y 1.6 millones de toneladas de productos. El presidente de la República, Gustavo Petro, ya está en Qatar, en Doha, para iniciar una visita oficial como parte del periplo que realiza por países de Medio Oriente. La unidad de búsqueda reveló que al menos 3.200 menores de edad se encuentran aún desaparecidos por hechos relacionados con el conflicto armado que vive el país. Durante el mes de enero mejoró levemente la percepción de los colombianos sobre la economía del país. Según el índice de confianza del consumidor divulgado por Fedesarrollo, subió 2.3 puntos, quedando en 1.1% en terreno negativo. El grupo terrorista Hamas continuará con la implementación del alto al fuego que mantiene con Israel, según lo acordado, y liberará este sábado en consecuencia a 3 rehenes israelíes en su poder, tal como estaba establecido. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente Del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Bienvenidos, muy buenos días. Es un gusto acompañaros a partir de este momento. Estamos también en el canal de YouTube. Son las 5:34 minutos. Dejó de llover en Bogotá después de un durísimo aguacero que comenzó ayer en la tarde, inclusive con granizada en algunas zonas de la ciudad. Aquí estamos, muy buenos días. Hoy es jueves 13 de febrero. Y es un jueves que está siendo muy movido. Ya les vamos a actualizar la situación de Araña desde su captura anoche en la Fiscalía. También a esta hora, noticias, temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Hola Néstor, feliz jueves para usted, para todos los oyentes, redes sociales que amanecen. Primero hablemos de fútbol, tendencia nacional, Santa Fe, Unión Magdalena, Medellín y Felipe Aguirre. Los partidos de ayer empatados, Medellín y Unión Magdalena 1-1, local Medellín en el Atanasio, y en el partido del Campín 2-2.
Nacional Santa Fe. Me dicen que fue un partidazo. Sí, pero la polémica o el nombre de tendencia es Aguirre, por Felipe Aguirre, el jugador de Nacional que cometió un error que provocó el gol de Santa Fe y que les permitió que el partido terminara empatado 2-2. Entonces lo están atendiendo hinchas en redes sociales, sobre todo los del propio equipo, los de Nacional, por un error que le cobran a esta hora en redes sociales. Estos partidos de la cuarta fecha del fútbol profesional colombiano son tendencia en redes sociales. También Antonio Sanguino, el nombre del nuevo ministro de Trabajo, es tendencia, Néstor, para preguntarle al presidente Gustavo Petro si es que no hay una persona, un político en Colombia que no esté investigado para poner en el cargo de ministro. Es que coincidió la llegada de Antonio Sanguino con la confirmación en la Fiscalía, todo listo para llevar a juicio al nuevo ministro de Trabajo, que fue imputado apenas en noviembre del año pasado por 2 delitos, por cohecho y por posible tráfico de influencias. Entonces, contando su caso, esta que es una denuncia que viene cuando él era concejal de Bogotá en el gobierno de Samuel Moreno, otra vez se está reviviendo en redes sociales cuando lleva apenas unas horas de ser designado ministro. Ya les voy a contar, no estoy tan seguro que con semejante lío judicial. Difiero, Camila, de una palabra que usted acaba de utilizar. Esto no es coincidencia. La Fiscalía, horas después de que anuncian que Sanguino será ministro de Trabajo, anuncia la imputación de cargos contra Sanguino y que va a juicio por un tema gigante de corrupción que viene efectivamente desde la época de la corrupción de Samuel Moreno. Claro, la historia, Néstor, es que este hombre, siendo concejal de Bogotá, lo que hizo fue presionar en la alcaldía para que en el hospital de Usme contrataran como gerente a un amigo suyo. Ahí el primer cargo de tráfico de influencias, pero luego, cuando ya ese era el gerente del hospital, se hizo una licitación para construir la nueva sede del hospital en Usme y que de ese contrato había un 10% que se iba a repartir entre el contratista, el señor Sanguino, nuevo ministro, y el secretario de Salud de la época. Es la denuncia contra el nuevo ministro del gabinete del presidente Petro. Y la fiscal no es Barbosa, la fiscal no es de derecha, Mancera, precisamente. No es fascista, no es una fiscalía de oposición, así que es la actual fiscalía la que está acusando de corrupción al nuevo ministro de Trabajo. Y este es el lío para el presidente, que se suma a la tendencia que por tercer día se mantiene en todas las redes sociales. Numeral Papá Pitufo, numeral Dubái por el viaje del mandatario y Dian por toda la novela con el zar del contrabando. Esta tendencia, la de Papá Pitufo, Néstor, está ya en un ejercicio que usted empezó ayer también aquí, y es: ¿quién es qué pitufo en esta historia? El pitufo perezoso, el Gargamel, a propósito de todo lo que se viene denunciando con Diego Marín. Ahí va la tendencia, buscando quién es el personaje a propósito de los dibujitos animados. Camila, gracias. 5:38 a.m. La novedad con este Papá Pitufo es que está intentando dilatar, está buscando caminos para no ser extraditado a Colombia. Sus abogados en las últimas horas, para evitar esa extradición, presentaron una solicitud de asilo en Portugal, en donde está detenido. Enrique Rodríguez. En efecto, esta es una petición que se ha hecho y, según ha confirmado a Blue Radio fuentes del Ministerio Público portugués, de acuerdo con la ley de 31 de agosto del año 99, el proceso de extradición en Portugal tiene 2 fases, una administrativa y una judicial. En este caso, en el de Diego Marín, ha concluido la administrativa, así que el proceso está ahora en el Tribunal de Apelación de Oporto. Sin embargo, como tú bien señalabas, y esto, insisto, lo ha confirmado el Ministerio Público portugués, el extraditado ha solicitado protección internacional del Estado portugués, es decir, la condición de asilado. Sin embargo, ese procedimiento ha sido denegado en primera instancia. Por eso los abogados han impuesto un recurso judicial, lo que se conoce técnicamente como un recurso de amparo. Mientras se tramita la solicitud de protección internacional, están suspendidos ahora mismo los efectos de cualquier resolución sobre la extradición. Sin embargo, esa suspensión no es ad infinitum. Esta suspensión tiene un límite y como máximo podrían ser 90 días. Ese es el proceso, el plazo máximo, que establece la ley portuguesa, aunque se calcula que sería entre 60 y 80 días cuando los tribunales portugueses tendrían una decisión al respecto. El procedimiento se parece mucho al que hemos contado tantas veces en España cuando haya personas que se trata de extraditar a Colombia. Los abogados están tratando de alargar todo lo posible, los abogados de Diego Marín me refiero, de alargar todo lo posible este procedimiento. Sin embargo, todo queda ahora en manos de la justicia portuguesa, que tendrá que decir si contradice el asunto administrativo, el pronunciamiento administrativo, a propósito de que Marín no es susceptible de tener reconocida esa protección internacional. Mientras tanto, sigue detenido en una cárcel portuguesa cerca de Oporto, y es un tribunal de esa ciudad costera de Portugal
Portugal quien se encarga de decidir si finalmente será o no extraditado a Colombia, Néstor. Gracias, Enrique. Jugando, por supuesto, además con la figura del asilo sobre esta eventual extradición a Colombia, que va a producirse tarde o temprano. La ministra de Justicia del Gobierno, Ángela María Buitrago. Bueno, el señor Diego Marín está solicitado en extradición desde el año pasado. Se solicitó a España, España nos concedió la extradición. Él, una vez conoce que está concedida la extradición, sale para Portugal. En Portugal volvemos a hacer la solicitud de extradición. Portugal entra a resolver el 20 y hace el proceso de admisión de la extradición. Pero y el caso de Pitufo y de los pitufinos y de la pitufina, todo esto tiene tambaleando a funcionarios del gobierno, entre quienes se ha desatado una verdadera batalla campal. Se están dando durísimo con todo. Esto arrancó como una pelea casi personal entre unos funcionarios con Armando Benedetti y termina develando la corrupción que hubo en la campaña del 2022. Benedetti, que fue salpicado por el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, anuncia no solo demanda de carácter penal, sino una queja disciplinaria contra él, contra Rodríguez, por las declaraciones del famoso Consejo de Ministros de hace ya una semana. Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Pese a que la Fiscalía y el Gobierno habían anunciado que la extradición de Diego Marín Buitrago, alias Papa Pitufo, estaba a punto de concretarse, aún se podría presentar demora, según la ministra de Justicia Ángela María Buitrago. Esto debido al asilo que pidió Diego Marín Buitrago tras fugarse de las autoridades colombianas cuando estaba a punto de caer en un operativo organizado por la Fiscalía y la Policía. Mientras se terminan esos trámites, el nombre de Pitufo sigue generando titulares de prensa con nuevos desarrollos minuto a minuto de cómo habría sobornado a miembros de la policía y de la DIAN. Sin embargo, la atención sigue sobre su intento de penetrar la campaña Petro Presidente y el desembolso que realizó por 500 millones de pesos al empresario catalán Xavi Vendrell, que posteriormente regresó. La Fiscalía ya investiga dicha denuncia que salpica a Armando Benedetti y al mismo Augusto Rodríguez, director de la UNP, por no haber denunciado ante las autoridades competentes cuando tuvo conocimiento de las intenciones del zar del contrabando. Entre tanto, al interior del gobierno siguen las tensiones entre Rodríguez y Benedetti. Ahora, el jefe de despacho interpondrá una queja disciplinaria en la Procuraduría tras salpicarlo en el polémico Consejo de Ministros. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. Y producto de la crisis de ese Consejo de Ministros, renunció el director de Planeación Nacional, Alexander López, que se va a dedicar, aprovecha la coyuntura para salir del gobierno y va a hacer política, va a aspirar a llegar al Congreso el año entrante. Por eso, para no inhabilitarse, renuncia, aunque dejó eso sí la constancia, recuerden ustedes, en ese Consejo de Ministros, contra la llegada de Armando Benedetti. Y ese sentimiento que expresa hoy Francia y que expresa hoy Susana no solamente es de ellas dos, presidente. Eso se lo hemos dicho a usted también. O sea, Armando Benedetti fue compañero mío en el Congreso, Laura Sarabia la conocí en la campaña. Consejos de Ministros en que terminaron agarradísimos, y el presidente Petro, a propósito, callando a Alexander López, diciéndole que iba a pasar lo que pasó, que esto era sectarismo y que estaba haciendo política, tenía ya una candidatura en ciernes. 100.000 hectáreas. Termino con esto, presidente. Hermano, entonces, presidente, es eso lo que yo quiero plantearle, y se lo digo con todo respeto y con toda humildad, presidente. Como se lo dije a mi tocayo, hay que diferenciar si somos candidatos o gobernantes. No soy candidato a nada. Bueno, entonces eso que quede claro. Clarísimo, presidente. Porque eso yo no lo admito, yo no soy de ese proyecto que usted está pregonando. Renunció y en estas condiciones se va Alexander López. Recuerden ustedes que además era el director de Planeación Nacional que organiza las matemáticas de todo el gobierno, que había dicho que no entendía nunca las matemáticas. Caterina Ávila. Néstor, buenos días. Otro funcionario del primer anillo del presidente Gustavo Petro le dijo adiós al gabinete. Alexander López, director de Planeación Nacional, presentó su carta de renuncia irrevocable al presidente. Esto después del accidentado Consejo de Ministros del pasado martes, en el que López apoyó a sus compañeras Francia Márquez y Susana Muhammad en sus críticas hacia Armando Benedetti y Laura Sarabia, quien, dijo el funcionario por Televisión Nacional, no representaban el proyecto.
En su carta de renuncia, López agradeció la confianza del jefe de Estado y destacó que durante su gestión se trabajó por la transformación de los territorios y que el gobierno del cambio simboliza el esfuerzo y la esperanza de millones de colombianos. Son entonces 5 ministros los que salen definitivamente, empezando por el Ministerio de Trabajo, que ahora estará a cargo de Antonio Sanguino, reemplazo de Gloria Inés Ramírez, y quien tendrá la responsabilidad de sacar adelante la reforma laboral que va a tercer debate en el Senado, pero también implementar la pensional que está bajo estudio de la Corte Constitucional. También está el Ministerio de Ambiente y de Defensa, de los que todavía no se sabe quién será el nuevo ministro, y el Ministerio del Interior, que están en cargo con Gustavo García. En el Ministerio de Cultura fue designada Yanay Kadamani. En la dirección del DAPRE está por su parte Angie Rodríguez, quien era asesora del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y quien reemplazará a Jorge Rojas. Caterina Ávila, Blue Radio. Remesón que no es el único problema que tiene el gobierno, el presidente Petro. Este es un problema de carácter político muy duro. El otro problema que tiene el gobierno, el presidente, es de carácter personal. En el juicio a su hijo, Nicolás Petro, por el mismo tema de la financiación de la campaña, la Fiscalía reveló pruebas de encuentros de Nicolás Petro con el turco Ilzaca, que recibió millonarias sumas en efectivo y que organizaba grandes parrandas vallenatas con presentaciones privadas. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Se espera que hoy desde las 8:30 de la mañana sea reanudado por tercer día consecutivo esta audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En esta se encuentra la fiscal Lucy Laborde haciendo la descripción de las pruebas que ha encontrado a lo largo de este proceso. Recordemos que son más de 2 millones de pruebas las que asegura tener, y entre estas, como usted mencionaba, se encuentran pruebas documentales de que sí habría encuentros entre Gabriel Ilzaca, hijo del turco Ilzaca, y Nicolás Petro en un apartamento que tenía en el norte de Barranquilla y en el que compartía vivienda con su exesposa Day Vázquez para la época en la que estaban realizando la campaña presidencial Petro Presidente 2022. Aunque aún no se puede establecer la ruta directa de si precisa el recibimiento de los 200 millones de pesos de los que habló en su momento Day Vázquez ante la justicia, por lo pronto están estas pruebas y están tras las pesquisas, pero también hay otros elementos, y es, por ejemplo, el hallazgo de que sí tuvo Nicolás Petro la recepción de recursos a partir de un contrato que tuvo la Fundación Conciencia Social con la Gobernación del Atlántico junto con su exesposa Day Vázquez. Según la fiscal Lucy Laborde, a través de esta fundación fueron cometidas varias irregularidades, y es que, entre otras, había trabajadores a los que les pagaban menos del salario que figuraba en el contrato, pues presuntamente ellos, Petro y Vázquez, se quedaban con una parte del dinero. Era una subcontratación y de la cual se estarían percibiendo dineros por parte de la señora Daisuri del Carmen Vázquez y el señor Nicolás Fernando Petro Burgos, realizando una contratación de personas a quienes se les pagaba un dinero. Pero esto no termina allí, Néstor, pues también encontraron evidencias de que al menos 2 cantantes vallenatos recibieron millonarios pagos en efectivo en contratos de parrandas vallenatas que eran realizadas en la ciudad de Bogotá y en Barranquilla para que cantara de manera privada a Day y a Nicolás junto con diferentes amigos. Todas estas pistas las están siguiendo, pues insiste la fiscal en que los ingresos que reportaba legalmente Nicolás Petro no eran suficientes para los gastos que sostenía mensualmente. Barranquilla amanece con 26 grados. Vanessa, gracias. 5 de la mañana, 48 minutos. Hay una noticia de última hora en Venezuela. Fue detenido por el régimen Luis Somasa, que es o era uno de los colaboradores más cercanos a Juan Guaidó, de los pocos opositores que aún queda en Venezuela, estaba escondido. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, Néstor, buen día. Luis Somasa vendría a ser en este momento el preso político número 1195, si tomamos en cuenta que hasta el pasado lunes, según la ONG Foro Penal, eran 1194 los detenidos por razones políticas. Luis Somasa, Néstor, fue una de las personas, como tú decías, más cercanas a Juan Guaidó. De hecho, se desempeñó como su jefe de despacho desde el pasado 28 de julio, luego de la elección presidencial. Al igual que la mayoría de los opositores que se quedaron en Venezuela, decidió resguardarse. Sin embargo, anoche, hombres vestidos de negro, encapuchados y armados, se lo llevaron detenido, y hasta ahora se desconocen las razones y dónde se encontraría. Su hermana narró cómo fueron los hechos. A las 6:38 p.m. se han llevado de su casa a mi hermano Luis Somasa. Personajes encapuchados, vestidos todos de negros, sin ninguna identificación de cuerpos policiales del Estado.
Luis siempre fue amenazado, empezando por Diosdado Cabello en su programa El Mazo Dando y Jorge Rodríguez. Luis no tuvo ninguna razón para salir del país por estas amenazas, ya que mi hermano no es ningún... Decía la hermana Néstor que siempre recibió amenazas del gobierno por parte sobre todo de Diosdado Cabello, pues justamente anoche Diosdado Cabello se refirió a lo que podría ser esta detención. Llegando aquí me mandó un mensaje mi amigo el ministro y me dijo: Diosdado, anda la operación Tuntún por ahí. No me dijo más nada, de verdad. Y no me dio chance de decirle más nada, de preguntarle. Solo eso. Operación Tuntún, Néstor, llama al gobierno a este tipo de procedimientos donde una persona, mayormente opositora, es buscada en su casa por la policía para ser detenido. Hasta ahora la Fiscalía no se ha pronunciado oficialmente, por lo cual se desconocen los delitos que le imputan o por cuál caso judicial se le relaciona ahora a Luis Somasa, el detenido político número 1195 en este momento acá en Venezuela. Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales. El nuevo presidente de la Corte Constitucional de Colombia anuncia la decisión de la Corte sobre temas pendientes. La primera, que debe ser antes del mes de mayo, sobre la reforma pensional que está demandada por vicios en el trámite y que se podría caer antes de la entrada en vigencia prevista para el próximo mes de julio. Hablando con Noticias Caracol, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez resolvió que la recusación era impertinente y resuelto como se resolvió el tema y notificada la decisión el pasado lunes, lo que procede ahora, como lo estoy haciendo esta semana, es radicar la ponencia para que empiece la sala plena a abordar su estudio. Yo calculo que en más o menos unas 3 o 4 semanas, a más tardar 5, la sala plena estará adoptando una decisión de mérito y de fondo en relación con ese tema, de acuerdo con la ponencia que presentamos, pero ellos, los demás magistrados, tendrán la oportunidad de presentar sus alternativas de decisión y al fin y al cabo... Es una declaración muy importante porque la Corte Constitucional tiene en sus manos no solo decisiones sobre la reforma del gobierno Petro, la pensional o la reforma a la salud, por ejemplo, sino también decretos de conmoción interior. Se ha exacerbado otra vez la violencia en muchas país, pero otra vez se ha revivido, pero yo guardo la esperanza de que se mantenga la institucionalidad. En eso el presidente de la República tiene una gran responsabilidad, es su mandato constitucional conservar y mantener el orden público. Las fuerzas militares tienen una misión especial para garantizar la soberanía, la independencia, la unidad del territorio. Yo llamo a la reflexión para que todos mantengamos la concordia, la tranquilidad y la esperanza. 5 de la mañana, 53 minutos. Escampó en Bogotá. Fue durísimo el aguacero de ayer, no solo en Bogotá, también en municipios de Cundinamarca. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, las intensas lluvias de las últimas horas registradas en Sasaima, Villeta, Útica y Pacho en Cundinamarca elevaron los niveles del río Dulce y el río Negro, ocasionando así crecientes súbitas, y las imágenes de estas son impresionantes, aunque las autoridades reportan afectaciones menores, daños pequeños en algunas viviendas. En Pacho se presentaron inundaciones en el barrio San José, donde bomberos y la comunidad respondieron de inmediato, por lo que no hubo víctimas ni daños estructurales. Equipos de gestión del riesgo incluso monitorean a esta hora la situación y en las próximas horas se evaluarán posibles damnificados, según informó el gobernador Jorge Emilio Rey, quien agregó que en Sasaima el nivel del río bajó, en Villeta la creciente también pasó sin causar mayor afectación. En Bogotá, Néstor, se registraron graves afectaciones en la avenida Circunvalar con calle 85, en la carrera séptima con calle 85 y en la carrera 15 con calle 100, inundaciones que hay que decir colapsaron la movilidad, sobre todo en la tarde-noche de ayer. Una de las mayores afectaciones fue en la calle 127F con carrera 91 en la localidad de Suba. Esta zona, hay que decir, se inundó por completo y complicó el paso de los vehículos en esta zona de la capital del país. También hubo inundaciones en la localidad de Santa Fe, Teusaquillo, Barrios Unidos y Usme. Árboles también se han caído, Néstor, en la ciudad en las últimas horas por cuenta de las lluvias. Un gigantesco árbol se cayó, por ejemplo, en Masuren ayer, lesionando a 2 personas, y esta madrugada también se cayeron otros 2 árboles sin causar mayor afectación. Efectos de las lluvias y de los muy duros aguaceros. Felipe, gracias. 5 de la mañana, 54 minutos. A propósito, también aquí de Cundinamarca, después de 3 años de obras, fue finalmente entregado el viaducto que está en la vía entre Bogotá y Villavicencio, en la vía al Llano, en el kilómetro 58, que es o debe ser la solución definitiva para evitar los constantes derrumbes en esa carretera. Carlos Andrés Pérez.
Néstor, buenos días. El sector transportador, especialmente de carga, también festejó la habilitación del viaducto del kilómetro 58 de la vía al Llano. Por fin se acabará ese dolor de cabeza, sobre todo por las temporadas de invierno que se convertían en una incertidumbre por los derrumbes, pero ahora con esta mega obra podrán viajar con mayor tranquilidad, así lo expresó Juan Carlos Castro, presidente de la Asociación de Transportadores de los Llanos Ruta 40. Este era un inconveniente que tenía en temas de invierno, donde pues la ladera se venía y taponaba la vía, durábamos 2 meses, 3 días, dependiendo así, pero ya que hoy nos entregaron ese viaducto es un descanso para nosotros como transportadores de la región de los Llanos y la Agroenergía y asimismo los usuarios que transitan esa vía en todo momento. Sin embargo, desde otros sectores y gremios le piden al gobierno nacional no olvidar que en la vía al Llano aún hay latentes varios riesgos y puntos críticos que deben ser atendidos con prontitud para evitar una emergencia como la del kilómetro 58 el pasado 2019, donde 620.000 metros cúbicos de material cayeron en un derrumbe sobre la carretera. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. Carlos, 5 de la mañana, 56 minutos. No todo color de rosa para los transportadores, que vuelven a advertir con un paro como el que hubo en septiembre del año pasado, producto de declaraciones de la nueva ministra de Transporte, que está hablando de subir el precio de la CPM. Advertencia del líder de los transportadores, don Alfonso Medrano. Que llegó el momento de la subida del diésel y de la subida de los impuestos, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que pues que los van a alzar, pues entonces que lo hagan unilateralmente, porque nosotros no le vamos a negociar una sola alza al gobierno. Pues si la ministra... Desacuerdo que vuelve a poner sobre la mesa el tema de los precios de los combustibles, la nueva ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. En esta discusión no solamente participa el Ministerio de Transporte, sino también de Hacienda y de Minas, y lo que hemos conversado con los ministros de esas carteras es mantener un diálogo, mantener el consenso. Creo que el resultado de ese diálogo ha sido muy positivo para los transportadores, pero también le permite al gobierno pues mantener esta conversación con... Estás escuchando Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. El buen sexo debe estar acompañado del buen trato. Imagínate una relación donde hay muy buen sexo, pero siempre se están tratando mal. En algún momento esa relación de intimidad pues ya no va a gustar tanto, porque el maltrato va a dañar nuestro corazón, va a hacer que nos pongamos el uno contra el otro. Ahora imagínate una relación donde solamente hay buen trato. Son como hermanitos, como amiguitos, pero nada de intimidad, nada de sexualidad. Así que yo creo que en una buena relación, en una relación equilibrada, debe haber buen sexo y buen trato. Debe ir de la mano. Te pregunto, ¿cómo estás en tu relación? ¿Cómo va esa relación sexual? ¿Y cómo está también esa relación de respeto del uno hacia el otro? Recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto acompañarlos en este día jueves 13. Mucha atención, amanecemos con una sorpresiva crisis causada por la Fiscalía, que anoche tomó la decisión de capturar a un delincuente de los disidentes de las FARC. Se llama Giovanni Andrés Rojas, tiene el alias de Araña, un hombre que en teoría estaba o debía estar protegido por un proceso de paz que está en curso entre el gobierno Petro y la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, que es un grupo disidente de los disidentes de Iván Márquez en las FARC. Este señor Rojas estaba desde hace 3 días en Bogotá con Walter Mendoza y toda la cúpula de estos ex-FARC, que operan principalmente hoy en Nariño y Putumayo. Estaba en el tercer ciclo de conversaciones de paz, unos diálogos de los que se separó Iván Márquez, que está en Caracas. Hicieron anoche una rueda de prensa para anunciar acuerdos parciales y que se volvían a reunir en marzo en Pasto, cuando llegaron sorpresiva e intempestivamente 10 hombres del CTI de la Fiscalía a capturarlo a él, a este alias Araña, y ahí se armó Troya. Pueden ver ustedes las imágenes en el canal de YouTube, porque estaban llenos en ese hotel Marriott en el centro de Bogotá, llenos de disidentes, de funcionarios del gobierno y de cámaras, inclusive de abogados de estos disidentes de las FARC. El CTI llegó con la orden diciendo que es una circular roja de la Interpol emitida ayer. Los disidentes y sus abogados intentando mostrar allí la resolución que firmó la misma fiscal Luz Adriana Camargo en abril del año pasado, que les garantiza a todos ellos que no se ejecutará ninguna orden de captura mientras estén en el proceso de paz, lo que técnicamente se llama el levantamiento de la orden de captura. En medio de esa tormenta llegó al hotel en la calle 26 el comisionado Oti Patiño, que termina muy agriamente increpando a los funcionarios del CTI, diciendo que se trata de un entrampamiento al proceso de paz, que fue la misma expresión que utilizó la izquierda para descalificar la captura en su momento de Jesús Santrich en la Fiscalía, recuerden ustedes, en el gobierno anterior. Y la doctora Camargo, no es una fiscal que ellos puedan decir que es de derecha, ni fascista, ni de oposición, pero es el CTI de esta fiscalía el que ejecuta la orden de captura de Interpol. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de esta noticia. Sobre el tema, la Fiscalía está emitiendo un comunicado de última hora. Ya les voy a contar porque es una novela en curso. A esta hora no se sabe en dónde está este Araña, porque cuando el CTI se lo lleva casi a las 2 de la madrugada de hoy, dice que no se da en calidad de capturado, con una diferencia semántica. Dice que no está capturado, sino retenido, mientras hoy el gobierno, la Fiscalía y la Interpol definen su futuro. En medio de eso hay declaraciones, por supuesto, amenazantes, porque lo grave es que este Araña fue capturado efectivamente por una orden de la Interpol que tiene fines de extradición y podría ser extraditado a los Estados Unidos, que sería, por supuesto, una gran paradoja. Tiene un proceso pendiente por narcotráfico en una corte de California. La resolución firmada por la fiscal para levantar las órdenes de captura también dice en el artículo 2 el año pasado que pasaría que se levantan las órdenes de captura inclusive si hay órdenes de Interpol. Así que por eso fue el desencuentro y la crisis en la que amanecemos. Bienvenidos, les voy a contar en segundos de ello. No es este el único golpe de la Fiscalía al gobierno. El mismo día en que el presidente nombró a Antonio Sanguino como ministro de Trabajo, la Fiscalía anuncia una imputación de cargos por corrupción contra el señor Sanguino, un político que está imputado desde octubre del año pasado por tráfico de influencias y cohecho, ya llamado a juicio. Quiere decir, será
en caso de que el presidente Petro decida posesionarlo, será un ministro sub judice. La denuncia original contra Sanguino se remonta al año 2007 en Bogotá, cuando él era concejal, cuando era de izquierda en el gobierno de Samuel Moreno y cuando se metió al carrusel de la contratación. Ejerció presiones para que le nombraran a un amigo gerente del hospital de Usme. Después, dice la denuncia contra Sanguino, el nuevo ministro de Trabajo participó en la adjudicación de un contrato para la construcción de una sede que costó en su momento 15.000 millones de pesos. Obviamente, cuando un político pone un amigo es para sacar adelante un contrato. Cuestionamientos de los que tendrá que responder el señor Sanguino, repito, designado ministro de Trabajo. En desarrollo de este remesón ministerial han renunciado ya 7 ministros. Hablando de problemas con la justicia, se le enreda al gobierno la extradición de Papá Pitufo, que es el alias de Diego Marín, el hombre que ha metido al gobierno y a la campaña Petro en inmensos problemas judiciales. Los abogados de Papá Pitufo presentaron una solicitud de asilo que podría retrasar hasta 60 o 90 días la extradición hacia Colombia. Solo cuando el gobierno de Portugal responda de fondo ese asilo, podría comenzar el proceso de extradición a Colombia. Y a propósito del gobierno, aterrizó esta madrugada en Doha, la capital de Qatar, el presidente Gustavo Petro, segunda parada de su viaje internacional, en donde ha estado hablando de inteligencia artificial, de la nube y de nuevos impuestos, muy poquito del tema de Colombia, solamente a través de su cuenta de Twitter. Hay otro funcionario que renuncia de forma irrevocable, se trata de Alexander López, el director de Planeación Nacional, a quien no le gustaban las matemáticas, duró poco en el cargo organizando las cuentas del gobierno, es muy cercano a Francia Márquez, que también cuestionó la decisión del presidente de meter al gobierno a Armando Benedetti. Le dijo en su momento el presidente Gustavo Petro que si iba a hacer política era inadmisible para él como jefe del Ejecutivo, y efectivamente se va Alexander López a hacer política. El que regresa al gobierno es Luis Carlos Leal, ex superintendente de salud, será asesor en el Ministerio de Salud, su hoja de vida ya fue publicada. Hay varios nombramientos, unos en interinidad, otros en propiedad, en medio de este remesón. Hablando de salud, a pesar de las denuncias de irregularidades de cómo citaron a sesiones extraordinarias, hoy la plenaria de la Cámara de Representantes va a debatir los artículos de la reforma a la salud, con la advertencia de antemano de que cualquier decisión sobre esta reforma a la salud podría estar viciada porque la convocatoria la hicieron mal hecha cuando no habían posesionado, cuando no había ministro del Interior. Y hay una buena noticia: en este país de obras fallidas quedó habilitado el viaducto, el puente del kilómetro 58 en la vía al Llano, una obra de 720 metros de longitud, una obra que se ve bien en principio, como se habían visto también las que se han caído. Está dirigida a arreglar el inmenso problema de derrumbes y de falta de movilidad en ese corredor en la vía entre Bogotá y Villavicencio. En el mundo, esta mañana siguen trabajando la diplomacia y los diplomáticos. Llegó a Múnich el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio para hablar del final de la invasión de Rusia a Ucrania, después de la conversación telefónica de las últimas horas de Trump con Putin y de Trump con Zelensky, el presidente ucraniano. Un acuerdo que están haciendo a espaldas de Europa. Esta mañana intentan corregir el tema de cómo sería el final de la guerra y de qué va a pasar con el ingreso de Ucrania a la OTAN, que fue por donde comenzó esta invasión. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Murió la escritora colombiana Beatriz Caballero. Para ella, para su familia, era hermana de Luis y de Antonio. Mis condolencias. Hoy es el Día Mundial de la Radio. América de Cali está cumpliendo 98 años y es el Día Mundial de los Solteros, porque mañana es San Valentín, entonces hoy puede ser el Día del Desorden. También es el Día de los Infieles y de los Amantes. Aquí está lo más, dice el calendario, aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Esto puede constituir un nuevo elemento de trampa hecho por ustedes. Inmediatamente, digamos, procedan a esta operación, están reiterando que ustedes están haciendo una trampa contra el proceso de paz que estamos desarrollando. En crisis amanecen los diálogos de paz entre el gobierno nacional y grupo de las disidencias de las FARC de la Segunda Marquetalia, después de la detención de Andrés Rojas, alias Araña, por parte de funcionarios del CTI en un hotel en Bogotá. Y una vez las delegaciones subieron al primer piso, se encontraron con al menos 10 hombres del
CTI de la Fiscalía. Ellos rodearon a Giovanni Andrés Rojas alias Araña, que es requerido por el Distrito Sur de California por coordinar el envío de cargamentos de cocaína a Estados Unidos. Walter Mendoza es el jefe negociador de las disidencias de las FARC. En estos momentos, comandante Araña lo tienen detenido, el CTI aquí en el hotel. Olga Lucía Ochoa fue la abogada que tomó la palabra. La fiscal general de la Nación suspendió. ¿Cómo va a ser que le suspenden las órdenes ejecutivas y nos habla de una orden de aprehensión? O sea, eso no es lógico. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. De hacerse efectiva esta detención, se estaría afectando de muerte el proceso de paz que se lleva a cabo con ese grupo armado y la credibilidad en la estrategia de paz territorial en el departamento de Nariño. La retención de alias Araña se produjo luego de una rueda de prensa donde se anunciaron avances importantes en este proceso de paz. El primero es un plan piloto para hacer una transformación de las economías ilícitas a las economías lícitas en los territorios. Y el segundo tiene que ver con la creación de una subcomisión que busque una solución jurídica para los integrantes de ese grupo si se llegan a desmovilizar. Armando Novoa es el jefe negociador del gobierno. Es que en medio de las críticas de la ausencia de un marco judicial para estos procesos, desde nuestra mesa se entiende que esa subcomisión tal vez deba trabajar en forma simultánea a otras mesas. Alexander López presentó su renuncia irrevocable al Departamento Nacional de Planeación una semana después del polémico Consejo de Ministros que fue televisado. López en ese consejo dejó claro que no está de acuerdo con el regreso de Armando Benedetti al gobierno. O sea, Armando Benedetti fue compañero mío en el Congreso, Laura Sarabia la conocí en la campaña, pero no nos representan en este proyecto, presidente, y eso no es sectarismo político. El recién designado ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, fue imputado por tráfico de influencias de servidor público en octubre de 2024. Aunque no aceptó el cargo, el ente acusador ya radicó el escrito de acusación, aunque aún no se ha definido la fecha y hora de la audiencia ante un juez de la República. Desde su paso por el Congreso y la administración distrital, ha estado involucrado en investigaciones por presunta corrupción. En 2023, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra Sanguino por presuntamente exigir coimas a contratistas. Según denuncias, habría solicitado sobornos a empresas vinculadas al alumbrado público, el botadero de Doña Juana y los cementerios del distrito. La historia de alias Papá Pitufo, el señalado zar del contrabando que tanto ha sonado en estos días por cuenta de la plata que intentó meter en la campaña Petro Presidente, es un entramado de corrupción e impunidad. Detrás del caso judicial se esconde un choque entre fiscales y agentes encubiertos y filtraciones de información al más alto nivel. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, confirmó que Diego Marín, alias Papá Pitufo, pidió asilo en Portugal y que la justicia de ese país podría tomarse hasta 80 días para tomar una decisión sobre si ampara la solicitud o lo extradita a Colombia. No podemos garantizar el resultado de Portugal, porque obviamente tendremos que esperar qué es lo que evalúan dentro de la petición de asilo y desde ese punto de vista que resuelven en el recurso. Claramente hay una acción penal, que es una acción penal que se compone ya de una solicitud de extradición inicial por la Fiscalía Especializada y de una imputación realizada por delitos de lavado y concierto por la Fiscalía. Absolutamente increíble y el país lo tiene que saber. Para ayer, 11 de febrero, en el Diario Oficial no estaba publicado el nombramiento del doctor Gustavo García y hoy, 12 de febrero, aparece publicado el 10 de febrero. O sea, se devolvieron en el tiempo en la imprenta nacional. A pesar de las denuncias de irregularidades y posibles vicios en la convocatoria de sesiones extraordinarias, el Congreso finalmente continuará hoy la discusión del proyecto de ley de reforma a la salud en su segundo debate a partir de las 9 de la mañana en la plenaria de la Cámara de Representantes. El representante por el Centro Democrático, Andrés Forero. Que nos comprometamos a no debatir, a no votar esta reforma hasta que el ministro Jaramillo cumpla con las órdenes de la Corte. El representante por el Pacto Histórico, Alfredo Mondragón. Bueno, hay algunos congresistas que insisten en la política de la pereza legislativa básicamente para frustrar que avancen las reformas, pero lo concreto es que el Congreso de la República ya es hora que le demuestre voluntad al país de que avancen unas reformas que las necesitan. El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca. Tengo más temor de no cumplir el deber de sesionar luego de que hay un decreto presidencial que convoca a las extras y por eso fue que nosotros sesionamos. Ya si se cae la reforma a la salud o no se cae, no le corresponde al presidente de la Cámara.
La fiscal Lucy Laborde afirmó que tiene registros de visita del hijo del turco Ilsaka a Nicolás Petro, quien se encuentra en audiencias preparatorias del juicio. Dentro de las pruebas hay una fotografía que habría sido tomada por Day Vázquez en la que se evidencia el ingreso de la camioneta de Ilsaka a la residencia de la hoy separada pareja. Es el registro de ingreso del señor Gabriel Ilsaka al inmueble en el que residen la señora Daizuris y el señor Nicolás Petro, y es en la misma fecha en la que se ha establecido que el señor Gabriel Ilsaka hace entrega de 200 millones de pesos. Después de las declaraciones de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, sobre la insostenibilidad de los subsidios para el sector y que podrían haber más alzas, por lo menos en el ACPM, gremios de transporte le piden que continúe con las mesas técnicas, ya que desde su llegada no han visto diligencia. Además, aseguran que no harán más negociaciones y que si le suben el combustible de manera unilateral, puede repetirse el paro que hubo en septiembre del 2024. Habla Alfonso Medrano, presidente de la ACC. Que llegó el momento de la subida del diésel y de la subida de los impuestos, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que pues que los van a alzar, pues entonces que lo hagan unilateralmente, porque nosotros no le vamos a negociar una sola alza al gobierno. Según el secretario de Seguridad César Restrepo, en este momento en Colombia aumenta la violencia y por ende el homicidio en la mayoría de las ciudades y no hay una estrategia general desde el gobierno Petro de lucha contra el tráfico de armas ni contra la proliferación de estas. Todos los alcaldes del país hacen esfuerzos ingentes por debilitar el crimen y la violencia, pero con un flujo permanente de armas y municiones, las organizaciones criminales que adicionalmente tienen fuentes de financiación de las economías criminales sostenidas van a ser cada vez más resilientes. Se trata de una llamada entre el presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin por separado. El mandatario también habló con el presidente de Ucrania y dijo que los dos, tanto Rusia como Ucrania, quieren alcanzar la paz. De hecho, esperamos que él venga aquí y yo vaya allá. Nos reuniremos también probablemente en Arabia Saudita. Veremos qué podemos hacer, pero queremos acabar esta guerra. El mandatario confirmó también que en las últimas horas habló con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. We also had with President Zelensky a very good call after that. And I think we're on the way to getting peace. Hay una creciente desazón en los países europeos que se sienten excluidos de las negociaciones de Donald Trump con Vladimir Putin. No han recibido ninguna actualización de lo acordado por los dos mandatarios. 6 países, incluido Alemania, Francia y Reino Unido, emitieron anoche un comunicado conjunto diciendo estar comprometidos con la independencia de Ucrania, pero crece el temor por la seguridad de Europa y por tener que hacerse cargo en solitario de la reconstrucción de posguerra en Ucrania. Deportivo Pasto ganó 3-0 ante Boyacá Chico. Deportivo Independiente Medellín igualó 1-1 ante Unión Magdalena. Independiente Santa Fe empató 2-2 contra Atlético Nacional por la fecha 4 del fútbol profesional colombiano. La fecha continúa hoy con los partidos entre La Equidad y Envigado a las 4:30 de la tarde, Junior de Barranquilla y Once Caldas a las 6:30 y Deportes Tolima contra Deportivo Pereira a las 8:30 de la noche con transmisión, por supuesto, del equipo de Blue Radio. Además, nuestra selección Colombia Sub-23 tendrá participación en el hexagonal de la categoría enfrentando a Chile a partir de las 5:30. De ganar, nuestra selección estará instalada en el Mundial de la categoría. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana y alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC en 2016, solo sobrevive un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es una organización político-militar. Aquí no puede entrar cualquiera. Hoy todos hablan del ELN, pero muy pocos conocen su historia. Y esta serie documental titulada ELN, Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, podrán escucharla en Boombox o en su plataforma de audio favorita. Boombox. Llegó la hora de fluir con el planeta.
y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 6 de la mañana, 19 minutos. Atención, Felipe, hay comunicado de la Fiscalía sobre la captura anoche de alias Araña. Y la comunicación de la Fiscalía de este momento, básicamente lo que está informando es que el caso de Araña, también disidente, también negociando un proceso de paz con el gobierno nacional, se parece mucho, Ricardo, al de Santrich. La razón de la captura es porque descubrieron que a pesar de estar metido en el proceso de paz, estaba enviando cocaína a Estados Unidos. Es que se sabía que alias Araña, Felipe Néstor, buenos días, es uno de los articuladores más importantes del narcotráfico de las disidencias en el departamento de Putumayo y en todo el sur del país. Lo nuevo es que la Fiscalía esté haciendo efectiva esta circular roja porque lo pide una corte de California. Llamativo, no sé si son hechos nuevos de cuándo es el envío por el que lo capturan, pero sin duda es un mensaje muy fuerte, si me apura, de la nueva administración de los Estados Unidos pidiéndole a la Fiscalía de Colombia: no hay ninguna laxitud con los narcos, cero laxitud con los narcos. Pues claro que seguramente es una exigencia del gobierno Trump, Ricardo, desde los Estados Unidos, pero los que lo capturan son agentes del CTI de la Fiscalía. Y a diferencia de lo que pasó con Santrich, aquí no pueden decir, Felipe, que es que Barbosa, que es que el fiscal fascista, que es que el entrampamiento. Ayer anoche se presentó, cuando capturaron a este Araña, el comisionado Oti Patiño a utilizar la misma expresión, que es un entrampamiento. Sí. De momento, este Araña está no detenido, que la diferencia no es semántica, sino en plan de retenido. Pero llama la atención el último párrafo del comunicado de la Fiscalía, Néstor, porque dice que si bien tiene levantadas las órdenes de captura, estas no aplican para órdenes de captura internacionales. Felipe, entonces, tengo en mis manos la resolución que firmó la fiscal el año pasado levantando las órdenes de captura de estos delincuentes de las FARC. Y cobija órdenes de captura todas, las nacionales y las internacionales. Así que entonces, ¿por qué el comunicado en la última? Claro. No, Felipe, parte dice lo contrario. Un levantamiento, es ahí donde está el dilema, ¿no? Un levantamiento de una orden de captura por razones naturales no puede ser parcial, porque todos estos delincuentes tienen procesos, muchos por lo menos, de narcotráfico en Estados Unidos. Este señor Araña tiene una orden pendiente, un proceso pendiente, lo que llaman los gringos un indictment de una corte federal en California. Pero la única explicación es que se traten de hechos nuevos, Néstor, no, porque como es que también aparentemente lo insinúa la Fiscalía. Porque si se trata de hechos anteriores a la concesión del beneficio que había otorgado la Fiscalía, pues sí, evidentemente habría un problema, porque pues no le pueden conceder un beneficio a una persona y en cualquier momento simplemente cambiarle la condición. Pero si ocurrió, como pareciera indicar, que esta persona continuaba cometiendo delitos aún a pesar de que gozaba de ese beneficio judicial, pues claro que la Fiscalía tiene que dictar una orden de retención para cumplir con la solicitud de extradición que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Son las 6 de la mañana. Eso pareciera que la Fiscalía ha actuado como corresponde. Ahora, el tema obviamente desde el punto de vista político y de la política de paz total, pues genera un problema, entre otras cosas por una razón, Néstor, porque aparentemente el único proceso que a trancas y a mochas de alguna manera andaba era este de las disidencias del ELN en el departamento de Nariño. Es el único que de alguna manera ha logrado alguna cosa aparentemente. Voy a subir, para que ustedes lo puedan ver en la página, Héctor, la resolución de la Fiscalía del año pasado, que está firmada 12 de abril del 2024, levantando las órdenes de captura por procesos los pasados o los futuros
dice la fiscal. Tiene, Néstor, esta resolución de la Fiscalía apenas 3 artículos. El primero, y esto lo voy a leer textual porque es que aquí es donde quedan las dudas de lo que está pasando con alias Araña. Primero, suspender todas y cada una de las órdenes de captura dictadas o que sean dictadas por los términos estrictos que el gobierno nacional requiera. Y ahí está la lista de quiénes son los beneficiados a los que se les levanta la orden de captura con su respectivo número de cédula. Y este señor Rojas o Araña es uno de ellos. Está en la lista. Y el segundo artículo también de esta misma resolución que firmó la Fiscal General de la Nación dice: segundo, comunicar de conformidad al artículo 2 del decreto 1081 de 2015 a la autoridad de policía judicial correspondientes de carácter nacional e internacional, incluyendo a Interpol, a efectos de que en el marco de sus competencias implementen esta resolución. Tercero, la presente resolución rige a partir de la fecha. Es decir, en el primer artículo les levantaban las órdenes de capturas vigentes y las que pudieran llegar, y en el artículo 2 pedían informar incluso a Interpol para que esa resolución quedara vigente. Esas son las preguntas que todavía queda en este caso. En el comunicado de esta mañana dice que este señor Araña está involucrado en el envío reciente de cocaína a los Estados Unidos. Ahí hay una clave, porque esa palabra reciente pues claro, nos puede dar claves. Pues estaban al tiempo. Esto tampoco, Felipe, es ningún gran descubrimiento, no vamos a hacernos los ingenuos. Estos señores están negociando un proceso de paz y siguen traqueteando. Y los pillaron. Claro. Y llegó Trump y se les armó la gorda. Es que el que es delincuente nunca deja de serlo. Mire, pero hay otra diferencia, Felipe, con lo que pasaba en otros procesos. En el proceso con las FARC, por ejemplo, ustedes recuerdan que todo el tiempo los cabecillas, los integrantes del secretariado que estaban pedidos por narcotráfico y otros delitos por Estados Unidos, no se pavoneaban por las calles de las ciudades de Colombia. Ellos estaban o en cambuches en la selva o estaban en Cuba. Aquí lo que estamos viendo es que en el gobierno del presidente Petro hubo un cambio frente a eso. No solo se pavonean por Bogotá como si no tuvieran ninguna cuenta pendiente con la justicia, sino que además tienen esquema de protección oficial. Y no sé si eso le guste mucho a los Estados Unidos. Estaban en el muy elegante hotel, en el Courtyard Marriott, que queda en la calle 26, en el centro de Bogotá. Y allí fue donde se produjo anoche la captura. Comunicado de la Fiscalía esta mañana con el requerimiento desde una corte de California. Javier Segura. Sí, señor Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, la Fiscalía está publicando esta mañana un comunicado tratando de aclarar la orden de captura contra alias Araña anoche en el occidente de Bogotá. Dice este comunicado que en atención a una notificación roja de Interpol, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI, equipo de apoyo transnacional, retuvieron en Bogotá a Giovanni Andrés Rojas, quien es requerido por una corte del Distrito Sur de California en los Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes. La solicitud precisa que esta persona, en su condición de cabecilla del grupo autodenominado Comandos de Frontera, estaría involucrada en un posible envío reciente de cocaína hacia los Estados Unidos, dice la Fiscalía. Es importante precisar que a través de la resolución 00139 del 12 de abril de 2024 fueron suspendidas temporalmente las órdenes de captura relacionadas con el señor Giovanni Andrés Rojas, pero aclara la Fiscalía que, sin embargo, en cumplimiento en compromisos internacionales, dicha suspensión no cobija circulares rojas de Interpol como la que se ejecutó anoche. La circular roja, que fue publicada el 12 de febrero, indica que alias Araña es requerido por un juez federal del Distrito Sur de California por coordinar el envío de cocaína hacia los Estados Unidos desde el sur del país. También menciona que cobraba un impuesto por la producción de cocaína y estuvo detrás del tráfico de al menos 1.500 gramos de alcaloide, haciendo parte de una organización criminal denominada Comandos de la Frontera. Es lo que dice esta circular roja que fue presentada anoche por estos hombres del CTI y la Fiscalía cuando intentaron retener a alias Araña, que por el momento se desconoce cuál es su sitio en este momento, luego de haber sido trasladado anoche en 5 camionetas de la UNP. Sí, Javier, efectivamente, se sabe solamente que este episodio terminó en ese Hotel Marriott, en el centro de Bogotá, terminó a las 2 de la madrugada. A donde llegó el comisionado de paz, el delegado del gobierno para estos efectos, estaba el negociador, que es Armando Novoa, y llega Oti Patiño,
el hombre de confianza del gobierno del presidente para este tema, a decir que lo de la fiscalía, como lo dijeron cuando Santrich, es un entrampamiento. Fueron 5 horas caóticas alrededor de la captura de este señor Araña. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. A las 8 de la noche de este miércoles se acabó el tercer ciclo de diálogos de paz entre el gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el grupo que se separó de la segunda Marquetalia comandada por alias Iván Márquez. El gobierno y esa estructura presentaron los resultados del ciclo en un hotel en el occidente de Bogotá. La rueda de prensa fue en un salón en el sótano. Allí se anunciaron 2 acuerdos sobre el proceso. El primero es un plan piloto para hacer una transformación de las economías ilícitas a las economías lícitas en los territorios. Y el segundo tiene que ver con la creación de una subcomisión que busque una solución jurídica para los integrantes de ese grupo si se llegan a desmovilizar. Armando Noboa es el jefe negociador del gobierno. Es que en medio de las críticas de la ausencia de un marco judicial para estos procesos, desde nuestra mesa se entiende que esa subcomisión tal vez deba trabajar en forma simultánea a otras mesas que tienen problemas similares para armonizar y calibrar los contenidos de una solución judicial. Los negociadores terminaron la rueda de prensa, se dieron la mano y subieron al primer piso. Allí se encontraron con al menos 10 hombres del CTI y de la Fiscalía fuertemente armados. Ellos rodearon a Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, el jefe de los comandos de frontera, una estructura de la Coordinadora Nacional que delinque en Putumayo. Araña, visiblemente preocupado, se sentó en una mesa del restaurante del hotel y leyó una circular roja de Interpol que le mostraron. En el documento queda claro que es solicitado por una corte del Distrito Sur de California por coordinar el envío de cargamentos de cocaína a Estados Unidos. La tensión empezó a crecer, pues Araña le decía a los funcionarios que él estaba participando en un proceso de paz. Mientras tanto, Armando Noboa llamaba al comisionado de paz Oti Patiño para buscar un contacto con la Fiscalía. Los negociadores del grupo y los abogados le seguían reclamando a los funcionarios del CTI, quienes insistían en que llevarían a Araña retenido al búnker de la Fiscalía para resolver su situación jurídica. La vocería la tomó Olga Lucía Ochoa, una de las abogadas de este grupo. Ustedes están adscritos al CTI de la Fiscalía. Su superior jerárquico es la Fiscal General de la Nación. Y la Fiscal General de la Nación suspendió. ¿Cómo va a ser que le suspenden las órdenes de captura y nos hablan de una orden de aprehensión? O sea, eso no es lógico. Los abogados de Araña, Armando Noboa y los hombres del CTI se fueron a hablar a una sala privada y una hora después llegó Oti Patiño, quien leyendo la circular roja le advirtió a los funcionarios de la Fiscalía que podrían estar haciendo parte de un entrampamiento a la paz. Ellos se retiraron del proceso de paz, es que han sido entrampados. Esto puede constituir un nuevo elemento de trampa hecho por ustedes. Inmediatamente, digamos, procedan a esta operación, están reiterando que ustedes están haciendo una trampa contra el proceso de paz que estamos desarrollando. La reunión entre el gobierno, el CTI y Araña duró más de 3 horas. En el hotel se reforzó la seguridad tanto adentro como afuera con varios agentes de la policía. Mientras tanto, Oti Patiño y Armando Noboa seguían adelantando gestiones ante la Fiscalía. A la 1 de la mañana pidieron desocupar el lobby del hotel. Sin embargo, fue por el parqueadero que salieron varias camionetas blindadas. En una de ellas iba Armando Noboa. A los 10 minutos salieron otras 3 camionetas que fueron escoltadas por la policía. En ese momento se supo que Araña había abandonado el lugar. Sin embargo, su destino no era el búnker de la Fiscalía. Walter Mendoza es el jefe negociador de la Coordinadora Nacional. Es un golpe mortal a un proceso de paz que está en marcha. Terminamos la tercera ronda de conversaciones hoy con muchos éxitos. Vea lo que está pasando. Eso no puede suceder. Es imposible. Camarada Giovanni tiene levantamiento de orden de la captura por orden de la presidencia. La Fiscalía Nacional, eso no tiene precedentes. La paz total, la paz completa ha recibido un duro golpe. Poco a poco se fue retirando la policía del hotel y por parte de las delegaciones
declaraciones no hubo muchos comentarios. Sin embargo, desde la Coordinadora Nacional advertían que el pasado 12 de abril del 2024, la fiscal general Luz Adriana Camargo firmó la resolución 139, suspendiendo todas y cada una de las órdenes de captura contra 9 miembros de este grupo, pues estas personas iban a integrar la delegación de paz. Entre ellas estaba alias Araña. El documento también cobija las órdenes de captura dictadas durante el desarrollo del proceso. Además, la fiscal en su momento pidió comunicarle esta resolución a la Interpol. La discusión también se dio a nivel regional, en las zonas donde tiene presencia ese grupo. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. De hacerse efectiva esta detención, se estaría afectando de muerte el proceso de paz que se lleva a cabo con ese grupo armado y la credibilidad en la estrategia de paz territorial en el departamento de Nariño. En este momento Araña está custodiado por el CTI y acompañado por el gobierno. Sin embargo, en la mañana de este jueves podría ser llevado al búnker de la Fiscalía, donde se debería resolver su situación jurídica. Mateo Piñeros, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 34 minutos. Otro caso en el que hay bastantes dificultades y mucho enredo en materia jurídica es el que rodea al zar del contrabando Diego Marín, conocido con el alias de Papá Pitufo. Este hombre, que se encuentra detenido en Portugal, en las últimas horas entabló un recurso de reposición a la negativa de las autoridades portuguesas para concederle el asilo político. Y de ese trámite en un tribunal de Oporto dependerá si Papá Pitufo es o no extraditado a Colombia. Los abogados de Papá Pitufo han entablado todo tipo de recursos ante la Cancillería y ante otras entidades, argumentando, entre otras cosas, la crisis carcelaria como una de las argumentaciones para que Papá Pitufo no venga al país. Pero el tema de fondo es cómo es posible que, a pesar de que lleva presuntamente delinquiendo más de 30 años, no hayan avanzado los procesos contra Papá Pitufo, de quien venimos a hablar ahora, porque se sabe que intentó ingresar dineros a la campaña Petro Presidente 2022 y de hecho le entregó 500 millones de pesos a Xavier Vendrell, catalán muy cercano al entonces candidato Gustavo Petro. Y es que desde la misma justicia hay contradicciones y dudas. El dinero corruptor del contrabando genera muchas dificultades para romper incluso lealtades o pagos a funcionarios que podrían formar parte de esa organización. El hecho más reciente es la manera increíble en la que desde la Fiscalía existían 2 investigaciones paralelas por los mismos hechos contra Papá Pitufo durante el año 2024, una a cargo del fiscal Andrés Marín, que ya no tiene el proceso, y otra a cargo de la fiscal Paula Londoño. Esto llegó a su clímax en septiembre del año pasado, cuando en teoría Marín, el fiscal del caso, estaba pidiendo la captura de Papá Pitufo y de sus socios, entre ellos un agente encubierto. La fiscal general de la Nación, en plena audiencia, dio la orden de que se suspendiera y se revocara el poder para que Marín siguiera con el caso, porque había dudas, había durado mucho tiempo con el proceso sin avances y además porque estaba judicializando a agentes encubiertos, entre otras cosas porque ya existía desde meses atrás otra orden de captura contra Papá Pitufo por los mismos hechos que había efectuado y ordenado la fiscal Paula Londoño, quien había sido designada en su momento por la fiscal Marta Mancera. No se entiende cómo es posible que esto ocurra en la justicia. Se explica en la medida en que no hay confianza entre los funcionarios y se explica sobre la manera en la que Papá Pitufo ha intentado durante todos los años en el mundo delictivo infiltrar diferentes entidades. Capítulo aparte es lo que viene ahora. La Fiscalía tiene un grupo especial que está encabezado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que tiene fiscales anticorrupción y fiscales de lavado de activos. Está indagando si los generales que menciona Papá Pitufo tuvieron o no vínculos con esa organización ilegal. En las próximas semanas habrá decisiones de fondo sobre esos nombres. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:37 de la mañana. El otro golpe de la Fiscalía llega para Antonio Sanguino, que después de Armando Benedetti es el segundo funcionario del gobierno nacional enredado con un llamamiento a juicio por corrupción. El ahora designado ministro de Trabajo está formalmente imputado desde octubre del año pasado y a la espera de que le fijen la audiencia de inicio del juicio por 2 delitos que no aceptó: tráfico de influencias de servidor público y cohecho impropio.
Este caso tiene que ver con hechos entre 2008 y 2011, cuando era concejal de Bogotá por el Polo Democrático y presuntamente presionó o intervino ante el alcalde de la época, Samuel Moreno, para que nombrara de gerente del hospital de Usme a Liliana Paternina Macea en el 2008. A esa conclusión llegó la Fiscalía por los testimonios del entonces secretario de Salud, Héctor Zambrano, y del contratista y testigo estrella del carrusel de la contratación en Bogotá, Julio Gómez. Los dos testigos le contaron a la justicia cómo convirtieron por lo menos 14 hospitales públicos en la piñata o en la caja menor de algunos concejales. En el caso de Sanguino, contaron sobre su supuesta asistencia a reuniones para acordar la adjudicación del contrato por más de 15.000 millones de pesos y la construcción y adecuación de la nueva sede del hospital de Usme, la selección del contratista y como retribución a sus gestiones, supuestamente una comisión del 10% sobre el valor total de ese contrato. Es el lío penal y el que más va avanzado, pero en el campo disciplinario, en el 2023, siendo jefe de gabinete de la alcaldesa Claudia López, la Procuraduría le abrió una investigación por posibles exigencias económicas a contratistas para el direccionamiento de los contratos de alumbrado público del Botadero de Doña Juana y el cementerio de Bogotá. Pero también, siendo senador de la Alianza Verde, su nombre salió a relucir por la corrupción en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que estalló en el 2020. Por ese capítulo, la Corte Suprema le abrió una indagación preliminar por un contrato de 350 millones que habría firmado su esposa con esa universidad. Son los pendientes del nuevo ministro de Trabajo salpicado en el cartel de la corrupción en Bogotá, que paradójicamente dice el presidente Petro que él denunció y que él destapó. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 40 minutos. Se agita el tema energético tanto en materia de gas natural como también del servicio de luz. En el primer caso, con el presidente Gustavo Petro acusando a las empresas distribuidoras de gas natural de estar especulando con las tarifas, y en medio de la visita ayer de la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, a las oficinas de Naturgas, que es el gremio que reúne a las principales empresas de este sector, 7 de las cuales anunciaron incrementos en sus tarifas durante la semana pasada. Estamos hablando de EPM, Gases de Occidente, Gases del Caribe, Alcano, Surtigas, Efigas y obviamente Devanti, la más grande de todas y dueña de casi la mitad de la torta, que anunció incrementos de hasta 36% para sus casi 3 millones de usuarios. Aumentos en las tarifas del gas, que obedecen obviamente a la escasez de este combustible ante el declive de los grandes campos en el Piedemonte Llanero, la caída del 10% en la producción de gas el año pasado, la importación desde el Golfo de México para suplir la demanda y los mayores costos de transporte que implica traer dicho gas desde afuera, pasándolo primero por la planta regasificadora en Cartagena y luego teniendo que llevarlo hasta La Guajira para conectarlo con las tuberías del sistema nacional. 1.500 kilómetros de transporte hasta el centro del país, es decir, 5 veces más que los 350 kilómetros que implica traerlo desde Cusiano, Cupiagua hasta Bogotá. Aumentos en el gas que amenazan con golpear los bolsillos de 7 millones de usuarios, mientras que la crisis eléctrica en el Caribe amenaza con golpear los bolsillos de 2,5 millones de clientes en 8 departamentos de la costa que consumen el 30% de la energía eléctrica de todo el país y que están ahora ante una gran crisis ante la gravísima situación financiera de sus empresas Aire y Afinia, y como dejaron ayer constancia los 8 gobernadores de la costa en una carta que le enviaron al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Minas. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 42 minutos. ¿Qué está pasando con el ICBF? Hoy es un día de protestas y plantones en varias regiones del país por los problemas en jardines infantiles, centros de desarrollo infantil que se conocen como CDI y hogares o casas de adopción. Una crisis que están viviendo en Antioquia, Valle y Bogotá, donde denuncian el cierre de jardines infantiles por falta de presupuesto. Lo acepta el ICBF, que reconoce que va mes y medio del año y no han terminado el 100% de la contratación para el 100% de servicios de la institución. Hoy está contratado el 71% de los servicios, beneficiando a 1 millón de niños, pero hay otros 700.000 que siguen esperando el proceso, que se contrata normalmente con alcaldías o gobernaciones en las regiones para garantizar las casas,
casas, los jardines infantiles, la alimentación de la infancia y, claro, el cuidado. Por ejemplo, solo en Bogotá hay 10 centros de desarrollo infantil cerrados y atienden a niños de las familias estratos 1, 2 y 3, lo que afecta a las madres en sí mismas, esas comunitarias que se dedican a estos centros de desarrollo infantil, pero sobre todo a las mamás de los pequeños que no tienen dónde dejar a sus hijos para salir a trabajar, un fenómeno que se está viendo en Kennedy y también en Bosa. Es la situación por la que dice el ICBF que espera, terminando el mes, normalizar la situación. Mientras tanto, en el ICBF los problemas están tocando a los niños. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Armando Noboa es el jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional en estos diálogos con estos disidentes, uno de cuyos jefes fue capturado anoche, Andrés Araña. Esa circular roja de la Interpol, Ricardo, ¿llegó cuándo? ¿Llegó antier? Llegó el martes. Sí, 11 de febrero. De acuerdo. Procedente dice, de Francia, que es donde la Interpol tiene sus oficinas. Desde Lyon, Francia, sí señor. La evidencia demuestra que alias Araña y su grupo, hasta incluso hace muy pocos días, febrero de 2025, estaba enviando cargamentos de cocaína hacia el estado de California en los Estados Unidos. Mientras hablaba de paz con el Gobierno Nacional. Doctor Noboa, buenos días, bienvenido. Néstor, un saludo especial a usted y a todo su equipo de trabajo. Doctor Noboa, sé que está trasnochado, gracias por atendernos. Esto arrancó a las 8 pasaditas. ¿A qué horas terminó el rollo? Bueno, no ha terminado, pero ¿hasta qué horas estuvieron en el Marriott? Bueno, yo estuve acompañando con la doctora Gloria Arias, también de nuestra delegación, el asunto hacia las 3:30 de la mañana. Ok, dicho eso, dicho que terminó a las 3:30, ¿qué fue lo que pasó, doctor Noboa? ¿Quién es este Araña? ¿Cómo usted, que lo vivió, porque usted estaba en el anuncio con estos son disidentes o fueron en algún momento FARC, en algún momento del grupo de Iván Márquez, se abren de Iván Márquez y se meten a dialogar con el gobierno desde el departamento de Putumayo y desde Nariño? ¿Qué fue lo que pasó anoche, doctor Noboa? Así es, Néstor. Pues desde el domingo anterior estábamos en una ronda de diálogos de paz con estas estructuras que se denominan ahora Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Y nosotros terminamos muy satisfechos el ciclo porque se lograron unos avances y unos acuerdos que valoramos muchísimo. Por ejemplo, estos grupos se comprometieron a participar voluntariamente en unos programas pilotos de sustitución de cultivos de hoja de coca en Putumayo y Nariño, 1.000 hectáreas en Putumayo, 2.000 en Nariño. Se comprometieron a no incurrir en conductas o actos prohibidos en contra de las comunidades. Establecimos una hoja de ruta para la terminación del conflicto con esa agrupación en el próximo mes de junio. Entonces, terminada nuestra ronda de diálogos, hicimos una rueda de prensa
y de una manera muy sorpresiva, precisamente en ese momento se hizo presente un grupo de integrantes del CTI para proceder a la detención de Andrés Araña, lo cual a nosotros nos sorprendió muchísimo, porque él y otros miembros de esa delegación están protegidos con una medida de suspensión de las órdenes de captura, precisamente porque han sido reconocidos como miembros negociadores de estos grupos en la mesa de diálogos de paz. Sí, ese es el punto, doctor Novoa, porque dice el comunicado de la Fiscalía de hace algunos minutos, dice que este señor está involucrado en un envío reciente de cocaína a Estados Unidos. ¿Esa condición de negociador de este grupo en ese proceso de paz le permite traquetear, doctor Novoa? Néstor, hay una situación allí de ambivalencia, porque ellos siguen siendo delincuentes, son personas que están al margen de la ley, y los diálogos de paz con este tipo de estructuras tienen como propósito precisamente mediante el diálogo persuadir para que abandonen las armas y sus actividades ilegales. Entonces, claro, aunque suene un poco ácido, pues ellos están en una mesa de paz, pero siguen estando al margen de la ley y siguen estando dedicados a actividades ilícitas, y nuestra obligación, nuestra función, nuestro esfuerzo es llevarlos a una mesa para que abandonen esas actividades ilegales, y eso es lo que estamos logrando en la mesa. Entonces esta circular, esta medida que se aplica de esa manera, lo que genera es que se nos cae la mesa, quedan en suspenso los acuerdos que tenemos y se afecta gravemente a las comunidades en los territorios. Entonces hay que valorar pues cómo se aplican este tipo de medidas que vienen de organismos como el Interpol versus los avances y las normas con base en las cuales nosotros estamos desarrollando las responsabilidades que nos asigna el presidente de la República. Novoa, ¿a usted le sorprende que la Fiscalía esté informando que este señor estaba enviando cocaína mientras estaban dialogando, sentados con usted hablando de paz, seguían enviando cargamentos de cocaína a Estados Unidos? ¿Es una Corte Federal de California la que tiene o la que lo está pidiendo en extradición, además? Sí, fíjese usted, Néstor, que como ustedes lo mencionan, esa circular roja de Interpol se expidió en Francia el día 11 de febrero, es decir, antes de ayer, y muy convenientemente se pone en marcha el día 12. Yo me imagino que la señora fiscal debió saber en dónde estábamos reunidos, porque es un cuerpo de élite que depende directamente de ella. Entonces, dentro de una política de coordinación institucional, lo que nosotros hubiésemos esperado es que nos hubieran preguntado o advertido, y nos hubiesen preguntado en qué estado de desarrollo están esos diálogos de paz, porque la ley de paz total dice que cuando esos diálogos están en una fase avanzada, no aplican medidas de privativas de la libertad, incluso con fines de extradición. Entonces nosotros estábamos tranquilos por el estado al que llegamos en desarrollo de esos diálogos de paz. Doctor Novoa, déjenme hacer una precisión. Cuando una fiscalía, por petición del gobierno, que este es el caso, levanta las órdenes de captura, ese levantamiento de las órdenes de captura no tiene condiciones, es irrestricto. Ellos pueden traquetear, narcotraficar, pueden matar, pueden secuestrar, pueden seguir. Usted me dice con razón, pues claro, siguen cometiendo delitos. ¿Ellos siguen delinquiendo abierta y cínicamente? Ellos siguen en sus actividades ilegales. Y esas actividades ilegales nosotros las reprochamos, las censuramos, las rechazamos, como lo hicimos en esta ronda de negociaciones. Y precisamente por ese tipo de presiones que hay en la mesa, ellos se han comprometido en una serie de acciones que van en la dirección correcta de lograr sacar a estas estructuras y a comunidades que ellas controlan de las economías ilegales. Entonces sí, desafortunadamente siguen delinquiendo. La suspensión de las órdenes de captura no establecen unos límites,
pero eso no significa que no estemos produciendo resultados y avances que deben tenerse en cuenta al momento de aplicarse este tipo de medidas por parte de la Fiscalía General de la Nación, porque de lo contrario entonces se frustran los avances en los diálogos de paz. Pero un levantamiento de una orden de captura no debería tener alguna condición, alguna restricción. Es decir, es que no significa, el levantamiento, no significa vamos a arrancar un proceso de paz, tapo, remacho, no juego más, paramos mientras hablamos. Néstor, le repito, ellos en este ciclo y desde diciembre se comprometieron a abandonar en el desarrollo de los diálogos de paz sus actividades ilícitas relacionadas con el cultivo de la hoja de coca en Putumayo y en Nariño. ¿Cómo se puede interpretar eso? Pues se interpreta según nuestro entendimiento. Pues como un acto de cinismo, de que les están diciendo una cosa y están traqueteando al tiempo. No, un compromiso por abandonar las economías ilegales y salirse del negocio. También se puede interpretar bueno, así. Yo podría interpretar, antes de salirse del negocio, están exportando todo lo que puedan. Muy posiblemente. Pero la circular roja de la Interpol no le pone diques a ese tipo de conductas, sino que las profundiza. Sí. Porque frustra los avances de una mesa de paz. Sí, doctor Novoa, ese compromiso del que usted nos habla de los comandos de frontera, de abandonar el narcotráfico, que usted nos dice se alcanzó en diciembre con el gobierno, ¿está firmado? ¿Hay un documento firmado que certifique ese compromiso? Sí, señor. Hay 2 documentos, hay 2 actas, una del 14 de diciembre y otra que firmamos en el día de ayer, ambas delegaciones, 8 delegados de ellos. ¿Desde cuándo se firmados. comprometen ellos a abandonar el narcotráfico, doctor Novoa, según esas actas? En diciembre adquirimos el compromiso sobre el que le estoy informando y entonces esto surte un proceso para que la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito pueda intervenir en el territorio con el acompañamiento de ellos para garantizar que las comunidades puedan intervenir en esos procesos, decidir qué cultivos van a sustituir a la hoja de coca. Esto es un proceso complejo. Esto no es una cosa de la noche a la mañana. Lo entiendo, pero... Y hay que construir y hay que construir una voluntad política, que es en lo que estamos. Y fue en lo que los comprometimos. No, pero no entiendo. Por eso es la razón de algo. Si ellos ya habían decidido eso, ¿por qué dice usted que falta una voluntad política? Si ellos ya tienen un acta firmada, no, ¿qué voluntad falta? ¿De quién? Estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo que esos documentos lo que expresan es que hay una voluntad de avanzar en la dirección de abandonar el negocio ilícito de el narcotráfico y que estamos en ese proceso, que ese proceso en una mesa de conversaciones no se acaba de la noche a la mañana y que precisamente nos señalamos como fecha para iniciar ese proceso los días 27 y 28 de febrero. Entonces esa circular aplicada de esa manera lo que hace es frustrar la concreción de ese acuerdo que va en la dirección de sustituir cultivos de uso ilícito. Doctor Novoa, ¿usted se imagina convencer en este momento a los Estados Unidos de que Araña en la práctica tenía permiso para traquetear y para narcotraficar? ¿De que el levantamiento de la orden de captura significa el permiso del Estado colombiano para narcotraficar? No, es que el Estado colombiano no le ha dado un permiso para narcotraficar. El Estado colombiano ha abierto, el gobierno más específicamente, un espacio de diálogo para lograr que ellos abandonen las armas y renuncien a las economías ilegales en sus territorios. No, claro, y por eso, pero en el mientras tanto el señor seguía enviando cocaína a California. Pues es que yo no voy a defender esa actividad del señor. Lo que quiero destacar es que hemos tenido avances significativos. Para eso es el proceso de paz. Y ese proceso no se materializa de la noche a la mañana. Entonces lo que se produjo ayer es que los 9 delegados que están ahí, dígame Néstor, luego de lo que ocurrió anoche, ¿cuándo se les ocurrirá volverse a sentar en una mesa de negociación de paz?
Pues ¿Cuándo? de pronto. ¿Con qué garantías? Pues de pronto lo que dejan es de traquetear mientras están en el proceso de paz, ¿no? Ojalá, en eso estamos nosotros empeñados y nosotros somos los primeros en rechazar que estén vinculados a esas actividades. La mesa de paz no es para cohonestar que ellos continúen en esa actividad, sino para que la abandonen mediante un proceso de diálogo, porque el uso de la fuerza sin abrir oportunidades para las comunidades en los territorios en donde ellos tienen influencia ha fracasado históricamente en Colombia. Doctor Noboa, usted como jefe del equipo negociador, como representante del Estado, del gobierno colombiano en estos diálogos de paz, ¿considera, enterándose por el comunicado de la Fiscalía esta mañana de que ellos estaban enviando cocaína, a ellos o él por lo menos, enviando cocaína a los Estados Unidos, ¿eso es o no es un incumplimiento de acuerdos pactados en esa mesa de diálogo? La circular roja, Néstor, dice que hay una investigación, no hay una condena. Hay una investigación de una corte en Estados Unidos que tendrá que surtir unos trámites. Pero aquí hay un proceso de paz con un grupo que está amparado por unas medidas de suspensión de órdenes de captura. Y nosotros estamos en la labor de construir la paz en Colombia, que desafortunadamente se ve obstaculizado porque Colombia tiene 250.000 hectáreas de hoja de coca, en Catatumbo, en Cauca, en Nariño. Poquito más ya. 250.000 son las que tenemos. Sí, pero en Putumayo tenemos en el radar que viene con un retraso. Doctor Noboa, ustedes, porque lo dijo anoche el comisionado Oti Patiño, ¿por qué creen que lo que hizo la Fiscalía es un entrampamiento? Oí la expresión del señor comisionado de paz, porque es que las características en las que se produjo esto dejan muy mal sabor. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando avanzamos, repito, en un diálogo de paz, sorpresivamente nos viene una medida que se dicta el 11 de febrero. No se dictó ni en enero ni en diciembre. Se dictó el 11 de febrero cuando ya se sabía que estábamos en Bogotá, sentados en una mesa de diálogos de paz, y se ejecuta el 12 de febrero. Magnífico la celeridad de la justicia. Ojalá siempre la administración de justicia funcionara así. Pero doctor Noboa, usted sugiere que la Interpol estaba enterada de que ustedes estaban en Bogotá, Colombia, negociando con un traqueto, y en vista de la situación expide la circular para que lo capturen en pleno escenario, en plena rueda de prensa. ¿De verdad? Pues era de público conocimiento que nosotros estábamos en un diálogo de paz desde el domingo pasado. ¿Pero usted cree que la Corte de California llega a ese nivel de detalle de saber que uno de los traqueticos que mandan droga desde Colombia se disfraza de guerrillero y está intentando firmar un acuerdo de paz? Mire, es que el tono de su pregunta no me gusta porque usted me coloca a mí como si yo estuviera defendiendo traquetos.